Tal vez nos estás viendo y no sabes si estás viviendo o sobreviviendo. Tal vez ya estás en automático y tu vida sabe a lo mismo todos los días y sientes que algo falla pero no sabes qué es. Incluso quejarte puede ser confrontante porque ¿cómo me voy a quejar si tengo tal vez trabajo, tengo vivienda, tengo una vida que algunos soñarían y no me puedo quejar de eso? Eso es lo que a veces se siente como estoy sobreviviendo o será que estoy viviendo mi vida. Y hoy con María Paula Gómez estamos hablando de este tema tan importante, coach, que nos está brindando esta conversación muy poderosa. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Michael, por la invitación y por estar acá. Qué rico. Bueno, María Paula, es interesante darnos cuenta de que a veces estamos en automático. Uf, es importantísimo. O sea, yo creo que es necesario en algún punto de la vida. Yo creo que a uno también le llega como el momento de decir, yo estoy en automático o estoy en realidad haciendo las cosas porque me nacen y me gustan. ¿A ti te pasó en algún momento? ¿Viviste en automático? Yo creo que me pasó la mayor parte de mi vida, gran parte de mi vida. Yo sí creo que viví en automático. Sí siento hoy, claramente lo veo, pero sí siento que yo estaba como sobreviviendo, como con una necesidad de hacer determinadas cosas para sentirme bien. Y sí, creo que eso fue bastante tiempo, un tiempo bastante prolongado, sin que yo me diera cuenta, claramente. Ese es un punto importante y a las personas que nos están viendo. ¿Cómo vive uno, cómo transitan las personas que están en ese mood como de sobrevivir? Es que sobrevivir suena como si me faltara. Sobrevivir suena como si yo estuviera peleando con la vida y el universo porque no me alcanza la plata, no me alcanza, pero tal vez no sería lo que estás queriendo contar. Pues de alguna manera de pronto sí tiene que ver, porque o como yo lo viví o como yo lo experimenté. Sí siento, hoy creo que le puse como esos términos de sobrevivir, porque sí era como esa necesidad de, como que me falta algo para poder respirar en paz y tranquila y a gusto, ¿no? Porque digamos que yo toda la vida, y doy gracias, yo siempre he sido como una persona que lo ha tenido absolutamente todo, lo que a uno le dicen que tiene que tener, ¿no? Claro. Pero de alguna forma yo sí sentía que a mí algo me hacía falta. O sea, ¿Cómo se siente eso? ¿cómo se siente eso? Como que vas por la vida por inercia de alguna manera. Vas por la vida estudiando porque te toca estudiar, Y se vuelve trabajando normal. porque te toca trabajar, con una pareja o con alguien al lado porque es lo que te han dicho que tienes que tener para que te complete y te complemente y entonces ya puedas ser feliz. Pero entonces cuando uno tiene como esas ideas en la cabeza, va por la vida buscando cosas allá afuera, o por lo menos yo, eso era lo que hacía, para sentirme completa. Como que era esa sensación de que algo me falta. Yo de verdad te lo digo, era como una sensación acá que yo decía, algo me está faltando. Entonces es como, para mí, sí, hoy lo veo y por eso lo llamo sobrevivir, porque era como sentir que ya tengo el agua acá y estoy como haciendo lo que me dicen que tengo que hacer, pero sin yo encontrarle un sentido y sin yo verle algo que me dé como ese valor y esas ganas de hacerlo. Súper, porque conectas con esa palabra de por qué me doy cuenta que no estaba viviendo, porque no tenía esa sensación de vivir, de estar bien, de estar transitando por algo que me gusta, que quiero sentir. Hay mucha gente en automático o sobreviviendo y tal vez no se da cuenta. Y tocas algo muy importante y es, se supone que voy detrás de tener un buen trabajo o de pronto la carrera que me lo va a permitir vivir bien, comprar bienes, apartamento, casa, tener un lugar propio, llámese arriendo, pago, y tener una familia. Que la familia puede ser mascotas y esposo, pareja, y cuando tengo toda esta configuración y se siente aquí que no está. A esas personas que tal vez se conectan con esa emoción y sienten eso, ¿qué les dirías en este momento? Yo creo que les diría que es normal. Que no está mal. No está mal sentirse así porque de alguna forma, pues eso es lo que hemos aprendido y es lo que hemos visto y es lo que pues nos han enseñado desde que uno es un bebé. O sea, Sí. desde que uno crece, eso es lo que empieza a ver.
y es lo que empieza como a sentir. Entonces yo sí creo que es normal sentirlo. Claro. O sea, desde niño yo vi que tenía que estudiar X carrera para tener X sueldo, para tener X vida y poder salir y sobresalir y que me vean y que me aplauden. Y aparte de eso tengo que tener una familia perfecta y tengo que viajar y tengo que salir y tengo que ser feliz y tengo que estar divina aparte. O sea, todo es como esa sensación y cuando yo voy por la vida haciendo lo que me han dicho que tengo que hacer y yo de alguna forma lo consigo, Claro. pero hay algo acá que yo digo, no me siento bien. ¿Qué será? ¿Qué será que falta? Porque Ujú. entonces siempre algo va a faltar, porque nunca nada es suficiente. Siempre cuando consigues el logro 1, ya necesitas tener el logro 2 en mente y en la cabeza, y ya tienes que estar trabajando para eso, porque si no, nunca lo vas a conseguir. Claro. Entonces, sí creo que sentirlo en algún momento es completamente lógico y normal. Incluso ahí yo ampliaría entonces la afirmación a solo no está mal, sino no estás mal. Exacto, claro. Porque también entraríamos a decir, ¿qué más hago? ¿Qué está mal? ¿Por qué no? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué no he hecho? Total. Ese dolor yo creo que muchas personas lo pueden sentir y además que es un caminar en un pasillo oscuro porque no puedo ver claramente dónde tengo que ajustarlo. ¿Qué hay que hacer para darse cuenta? Uf, muchas veces dicen que lo que hay que hacer es tocar fondo. Ok, Yo siento que alguna vez, que de alguna manera sí toqué fondo. No sé si haya necesidad de tocar fondo. O sea, no sé si sea la como única manera. la única manera. No sé, ahí sí que cada quien va por su camino y va por su vida, pero por mi experiencia, yo sí siento que llegó un momento en el que yo dije, ¿qué estoy haciendo? Me levanto todos los días, pero no siento ni ganas, ni emoción, ni me emociona lo que voy a hacer dentro de 2 meses, porque de pronto me puedo ir de viaje. Entonces eso me tiene como esperando que llegue ese momento. Claro, Pero llegaba el viaje y yo ya estaba pensando en otra cosa. claro, eso es súper importante porque decías tú hace un momento, conseguimos algo como la carrera o el apartamento, la vivienda, y ni siquiera lo disfruto, ni siquiera lo celebro, Ujú, porque uno dice, no, pues no es solo esto, además esto es como un nivel básico, necesito algo más. ujú. Paso por la universidad y digo, no, pues cómo voy a celebrar la universidad si tengo que tener maestría. Ajá, Entonces incluso mi mente no se da cuenta de lo que tiene, no lo celebra, no lo disfruta, no lo vive, sino lo ve como, bueno, chequemos, esto es lo que hay que hacer. Entonces a través de ese entrenamiento de la mente que no ve, pues también es difícil poder empezar a entender y disfrutar de lo que tú dices como ese presente. Y cuando conseguí esto, ya estoy pensando en lo segundo. ujú. Estoy en el viaje y estoy pensando en volver. Volví, estoy pensando en irme. Vivimos en un círculo vicioso del mañana que será. Exactamente. Y para mí eso es sobrevivir, Total. porque estoy aquí, pero no estoy. Ya Ujú. estoy pensando en otra cosa, porque hay algo en este momento de lo que yo hago de mi vida que no me gusta, o que me recrimino por lo que pasó, o que me culpo, o que me gustaría que algo fuera distinto. O sea, estoy en otra parte que no es aquí. Entonces, todo eso es como, para mí, eso es esa sensación de sobrevivir un día más, qué voy a hacer, como la monotonía, la repetición, como esa falta de entusiasmo, falta de ganas, falta de sentirse vivo. Eso era lo que a mí me pasaba. Por ejemplo, yo salía, yo me iba de viaje, yo lo tenía absolutamente todo, pero yo como tal no me sentía viva. O sea, no sé explicarlo, no sé si eso se puede explicar con palabras, pero por dentro yo no me sentía viva, no sentía que estaba, era como un zombie, era como, Completa. exacto, era una sensación que yo no sé si a más gente le pasa, probablemente sí, por lo que he visto, pero sí es esa sensación de me falta algo y no es algo allá afuera, Ok. es algo acá. ¿Cómo caer en cuenta? Tú que acompañas a personas a ese abrir los ojos y poder encontrar tanto en tu historia como la de las personas que has acompañado, qué hay que hacer para empezar a entender. Yo creo que lo principal
es sentirlo Ok. y es aceptarlo. Uy, tocas algo súper valioso porque a veces no me permito aceptarlo, porque si ya tengo la universidad, si tengo familia, si tengo estas cosas, ¿cómo me voy a quejar? Ujú, ¿O cómo voy a decir que está mal si esto que tengo, muchas personas lo quisieran? ujú. Si esto que tengo es de agradecer, donde yo me queje de esto, voy a estar mal, Qué desagradecido, ¿no? O sea, vas a desagradecido. estar como, uy, no, pero qué desagradecido eres con la vida, con todo lo que tienes y tú quejándote. Ujú. Y eso de alguna forma yo sí siento que fue lo que a mí me pasó. Era como esa culpa interna que yo tenía de algo me falta, pero no me puedo quejar Ujú. porque lo tengo todo a mi alrededor. Entonces era como, ok, entonces ya mañana va a ser mejor y ya mañana va a ser mejor. Y empieza uno a posponer, a esperar que mañana sea mejor, Que pase algo. que pase algo, pero es que internamente todo funciona exactamente igual. Yo me hablo de la misma manera, pienso de la misma forma, entonces ese espero que algo cambie, pues nunca llega, porque yo sigo en lo mismo todo el tiempo. O sea que no vale mentalizarse que las cosas van a estar bien o pasar bien porque no hay cambios. No, para mí y por lo que he visto, yo sí te digo, el lenguaje es importantísimo. Ok. La forma como uno se expresa y la forma como uno habla y como uno se habla es súper importante. Ujú. Pero yo sí creo que no vale nada cambiar el lenguaje si internamente tú estás exactamente igual. Claro, uno entra en ese ciclo de no sentirse que tampoco puede decirlo, que tampoco puede expresarlo, porque Ujú. tal vez puedes estar señalada, tal vez puedes estar como que te digan, no te puedes quejar, pero también cómo empiezo yo a dejar, a permitirme, cómo es ese paso de dejarme eh, a mi, a mi cuerpo, a mi sentir, poderlo trasegar, poderlo transitar. A veces duele y no es tan fácil. A veces no, creo que duele todo el tiempo, porque en realidad es empezar a mirarse uno y a confrontarse. Digamos que uno con el entorno en el que creció, llámese, no sé, familia, cultura, colegio, amigos, país, o sea, todo esto influye en lo que uno empieza a crear como su identidad. Totalmente. Entonces, yo me identifico con esto, ¿no? Ujú. Entonces, soy una niña, pero soy colombiana, pero de tal colegio, de tal barrio, de tal, y eso a mí ya me empieza a generar una identidad que yo me creo Claro. y yo empiezo a vivir con eso. Entonces, claro, cuando uno empieza a enfrentarse y a decir, pero ¿será que eso sí es así? O sea, cuando uno ya empieza a preguntarse y a cuestionarse y a decir, ¿será que por el hecho de ser mujer, ser colombiana, vivir en tal barrio, yo me tengo que comportar de esta manera y esto es lo que yo soy? ¿Esto a mí sí me genera algún sentido Ahí es o donde no? se presenta el bloqueo Claro. y el conflicto, porque entonces tal vez no estoy viviendo la vida que quiero vivir, sino la que debo vivir o la que me enseñaron, Ujú. que esté alineado con ese sistema de creencias y con esa identidad. Yo debo ser esto, ¿sí? Tú posibilitas ese cambio de visión. ¿Cómo posibilitas eso en las personas que te consultan, que logren ver eso a través de las sesiones? Con las sesiones que yo trabajo, claro que se puede hacer y es con la manera de, lo que te digo, empezar a cuestionarse y empezar a mirarse y empezar a darse cuenta qué es lo que uno cree, porque es que al final dependiendo de lo que tú creas o crees en tu cabeza, ahí ya vas a empezar a crear tu entorno. Sí. Muchas de esas creencias que uno tiene funcionan. Algunas posibilitan, algunas ayudan. Claro, de verdad es algo que yo digo, bueno, sí, esto a mí me genera sentido. Hay otras, por el contrario, que no, y esas son las que empiezan a limitar, y esas son las que lo empiezan a uno como a poner en una sensación de, Lo no sé confronta. si quiero hacer esto, pero me dijeron que tenía que hacerlo, entonces tengo que hacerlo. Claro, es donde algo aparece en mí que siento que no funciona, que siento un conflicto que a veces ni siquiera sé de dónde viene, Ujú.
pero que sí me doy cuenta que me está generando algo en mí. Importante poder reconocerlo, hablarlo, para luego poder trabajarlo. Es importante confrontarnos y darnos cuenta, pero sobre todo tomar la decisión. Tú nos hablabas de tocar fondo, nos hablabas de pasar por estos dolores que a veces incluso no nos permitimos quejarnos. Pero ¿dónde está o qué pasa para que uno tome la decisión de pedir ayuda o de tomar acción? Cambio. Yo creo que lo principal, yo aquí todo lo que te estoy hablando es por experiencia propia, es por lo que pasé. O sea, no es que tenga que ser así y no es que hay un paso a paso. Pero yo sí, por lo que pasé, fue el momento en el que quise cambiar lo que estaba sintiendo. O sea, fue como, creo que lo principal es tener ganas. Es tener como esa, no sé si es necesidad o algo de decir, me quiero mover, quiero irme por otro lado. Ya me he dado cuenta que lo que he venido haciendo en los últimos años no me funciona. Pues quiero coger otro camino. Y es fácil porque cuando tienes consultantes, cuando tienes clientes, ¿cómo llegan? ¿Llegan diciendo quiero trabajarlo? ¿O a veces les cuesta? ¿O cómo ha pasado? Hay de todo, pero sí, digamos que uno llega queriendo trabajar una cosa. No sé, me explico. La parte de mi pareja. No sé, hay algo con mi pareja que no está funcionando. O llego a quejarme en las sesiones. Vengo acá porque mi esposa me maltrata y me trata mal. Claro, y necesito hablarlo con alguien porque no puedo hablarlo con ella. Entonces necesito también como desahogarme de alguna forma. Entonces sí, llega uno como con algo en mente, pero obviamente de ahí empiezan a salir como un montón de cosas que uno tiene adentro. Me pasó, también te lo digo, yo empecé a ir a terapia, porque era como esa sensación de estoy pasando por un momento difícil, este es el problema que yo tengo, y en el momento que uno empieza a hablar, y empieza a sacar, y empieza a ver, pues se da cuenta que ese problema... Es solo un síntoma. Exactamente, porque detrás de eso vienen un montón de cosas, y si uno se queda en el síntoma, y se queda en la queja, y se queda ahí, pues los síntomas van a seguir estando siempre. Claro, pero también es difícil que la gente reconozca. Sí. Porque si tú llegas a una sesión y yo digo, tengo un problema con mi esposa, y después me doy cuenta que es mío, reconocer que yo tengo acción ahí, que tengo una culpa y una responsabilidad ahí, también puede ser muy duro y entra en contra de esa identidad que estábamos hablando ahorita. Totalmente. Claro que eso no pasa, o sea, no es que tú vengas a hablarme y yo te diga, es que es tu culpa, y entonces todo es tuyo, ¿no? Digamos que ya son cosas que uno a medida que empieza a hablar y empieza a sacar y empieza como a exponerlas, no sé si te ha pasado, pero uno muchas veces en la cabeza todo lo ve tan grande y como tan terrible y como tan, y en el momento que lo habla y lo saca y lo exterioriza, uno empieza a darse cuenta que de pronto no es tan terrible como se lo estaba imaginando. Entonces, claro, lo que hacemos en las sesiones es ir poco a poco, paso a paso, empezar a hablar, empezar a cuestionarse, no es de un lado de juicio, no es de un lado de culpa, sino simplemente empezar a verlo para poder empezar a transformarlo. O sea, es que aquí no es como ven a contarme lo que te pasa para, no sé, para entrar en juicio o para meternos en una historia, porque eso no lleva a ninguna parte, es simplemente para ver esa historia que tú te estás contando, te está funcionando, te está generando una sensación de paz y tranquilidad, o por el contrario, estás estresado, muerto de la angustia, de ansiedad. Entonces es empezar a transformar eso, es empezar a verlo desde otro lado. Claro, porque la conversación a veces pensamos que está en lo que me pasa y realmente está en la relación interna de lo que me dispara, eso que está afuera. Entonces acompañas y posibilitas a que la persona lleve esa conversación a donde debe tenerla. Digamos que cuando uno, es lo que yo te digo, uno va regido por la vida como con sus creencias, con lo que yo voy creyendo, ¿no? Entonces, y con esta dualidad que tenemos en la vida. Entonces, esto es bueno y esto es malo.
Entonces yo no puedo hacer algo malo, yo tengo que hacer algo bueno. Ujú. Pero en ese afán y en esa exigencia de hacer lo bueno, ahí es cuando yo empiezo a tal vez tener ese conflicto interno, Sí, ¿no? Entonces, claro, este acompañamiento que hacemos es empezar a ver qué tan real es, que si es bueno, que si es malo. Aquí lo importante es empezar a que cada uno empiece a darse cuenta si estas creencias que yo tengo me dan paz y tranquilidad, me hacen vivir o me hacen sobrevivir, me hacen sentir en un estado de tengo que lograr X ujú. para ser feliz o sentirme realizado o qué sé yo. Y en ese cambio que tú tuviste, ¿de qué te diste cuenta? Uf, de tantas cosas. En ese caminar de vivir o sobrevivir, ¿de qué se da uno cuenta? Que se da uno cuenta que yo principalmente me di cuenta que yo estaba viviendo la vida de los demás. Que ¿Cómo yo es eso? estaba viviendo como la vida de mi entorno. Es decir, como que va uno viviendo, es que todo es lo mismo, lo que le dijeron que tocaba vivir. Tú tienes que estudiar, tienes que salir, aparte tienes que ser, pues, no sé, el ejemplo, ¿no? Con 1000 Claro, premios, con 1000 reconocimientos, como que tienes, esa es la ruta que nos enseñaron. claro, y entre más consigas, entre más premios tengas, pues es mejor. Pero eso inconscientemente uno como lo empieza a ver. Para Claro, yo ser alguien y para yo poder tener un valor, pues tengo que tener premios y tengo que tener reconocimientos y tengo que ser la mejor en todo. y cuando no los tengo, también eso que dice de mí. Claro, si yo no conseguí eso, ¡pum! Eso está en mí, hay algo malo, porque yo no puedo, no soy capaz, no soy inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está mal es acá adentro, lo que yo Exactamente. soy, y ahí es donde se empieza a sentir ese vacío de esta vida, ¿por qué la estoy haciendo? ¿Por qué la estoy viviendo? Ujú. ¿Por qué la vida no me está premiando? Y confrontar esa conversación es poderoso. Por eso en la vida siempre vamos como con esta competitividad, donde yo tengo que ser mejor que los otros para poder ser alguien en la vida. Claro. Y nos acostumbramos a que nos digan si está bien o no. En el trabajo, en el colegio, mis papás, esto que estoy haciendo, esto que estoy dando, ¿es lo que esperas? Ujú. ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, validar si mi comportamiento y si mi vida es el que debería ser, lo ponemos en lo externo y a veces incluso no nos escuchamos en lo que queremos. Ujú. ¿Qué pasó cuando empezaste a escucharte? Em, a eso era lo que yo me refería cuando te decía que yo me di cuenta que no estaba viviendo, que estaba viviendo la vida de los demás, que era como Ok. eso de tengo que hacer que mis papás se sientan orgullosos, tengo que hacer que entonces mi pareja entonces esté feliz conmigo, tengo que siempre como viviendo para los otros Ujú. y no viviendo para mí al final, como sin Sí, esa sensación. Entonces cuando yo empecé a sentir eso, es que no sé si lo que yo digo tiene sentido, muchísimo. pero también desde que yo era como niña, yo sentía como esa sensación, pero uno crece y entonces empieza a decir, no, pero es que la vida no es tan fácil, es que de verdad hay que lucharla y hay que guerrearla y entonces tiene uno que salir a matarse con el otro para poder sobresalir. Y todo eso como que lo empieza uno a contraerse, como que lo empieza uno a volverlo así chiquito. Y ahí fue cuando yo dije, esto es vivir. O sea, de verdad fue una sensación que yo dije, pues si yo vine al mundo a sufrir y a tener una vida pasmada, yo no quiero eso y lo quiero cambiar. Se puede salir de allí, a pesar de que lo sentías desde pequeña y sentías que había una emoción ahí o que esto siento que no está bien, pero está bien. Además que veo que la gente que está afuera y que hace parte de mi entorno ve bien lo que hago, es lo que esperan, pero siempre hay algo que adentro nos dice que no. Y ese caminar hacia la luz, hacia lo que sí quiero, ¿por dónde se pasa por ese camino? Por mucho sufrimiento. Porque esa es Ok, otra, ¿no? Quiere uno como, ya, quiero ser feliz y entonces mañana soy feliz. Pero no, a veces sí toca como entrar en ese, eh, no me gusta usar la palabra confrontar,
pero sí uno a veces tienes como que mirarse. Claro, revisar y pasar. Claro, confrontar puede sonar doloroso y no siempre puede que sea así. Confrontar no es juzgar, Ujú, sino simplemente es volver a revisar y pasar, evaluar si lo que estoy haciendo es lo que quiero, lo que soy, lo que yo espero de mí o ujú, lo que esperan otros. claro, ver de alguna manera, digamos, el pasado como fue, no como yo lo estoy interpretando. ¿Qué historia me ¿No? estoy ¿Qué contando? historia me estoy contando? Entonces, esto yo no lo he debido hacer así. Entonces, yo he debido ser diferente, pero entonces yo he debido estudiar otra cosa, pero entonces yo he debido. Entonces, es como un reproche del que uno está ahí metido y, claro, transitar eso, pues yo personalmente necesité ayuda. Necesité Claro, a alguien que me diera las herramientas porque yo no las tenía. Yo empecé a leer mucho, yo empecé a ver videos, a oír podcasts, pero llegó un punto en el que pues volví a quedarme estancada, por decirlo así, porque no tenía las herramientas para seguir. Y ahí es cuando ese camino y uno entra y empieza a transitarlo de la mano de alguien que le dice, se puede. Entonces ahí y duele mucho, pero es la forma en la que uno en realidad puede mirarse y puede empezar a aceptarse y puede empezar a quererse y puede empezar a decir, al final esto soy yo. Y qué dicha verlo. tal vez a veces no tomamos la decisión por eso, por miedo a ese dolor que voy a sentir al transitarlo. Ujú, claro. A veces hay que darnos esa oportunidad, más allá del dolor, como cuando vamos al doctor. Sí, puede que el pinchazo duela, pero también me va a ayudar. Ujú. Pero ahí también es tomar la decisión. ¿Qué le dirías a las personas que están dudando? Que están dudando de, ¿será que lo necesito? No he querido pedir ayuda y no he querido ir a ninguna consulta. Porque me toca contar la historia, Ujú. me toca de pronto revelar una parte que no me gusta de mí, o porque yo no soy el que estoy mal. Pues si ya hay alguien que lo está dudando, es porque ya está ahí entrando en el camino de, ¿será que sí o será que no? ¿Será que estoy a gusto con esta forma de vivir? Entonces, esas personas que lo están dudando, yo les diría que lo intenten. Eso que estás pasando, ese dolor y ese vacío, te está diciendo que debes tomar acción, que debes trabajar en ello. Busca las herramientas. Tal vez en los profesionales de estos capítulos puedas encontrar el que te haga sentido y estas conversaciones te hagan darte cuenta que sí hay algo en lo cual debes trabajar. Y si no sabes por dónde empezar, es bueno levantar la mano y darte la oportunidad de encontrar en estas sesiones y estas conversaciones los espacios que te muestren cuál es el camino a seguir. Permitirse tener esas conversaciones es muy poderoso y muy posibilitante, pero a veces el camino se ve un poco oscuro. ¿Qué hay en ese túnel donde uno va cambiando, va dándose la oportunidad, va sintiendo un poco de dolor? ¿Qué hay en ese camino? En ese camino hay una cantidad de monstruos que uno se empieza a dar cuenta que no son tan monstruos como uno cree. Ok, Es decir, uno empieza a transitarlo a ciegas de alguna forma, ¿no? Como estoy tocando, pero no sé qué hay. Y esos monstruos de alguna manera empiezan como a mostrarte quién eres. O sea, creo que ese túnel viene cargado de ese reconocimiento, que a mí personalmente me parece muy lindo. ok. Como darme cuenta que ese monstruo que yo veía enorme, si yo hablo con él, no es tan grande, No era como se veía. no era como se veía. Y al final puedo darme cuenta que ese monstruo ya no me controla a mí. Puedo darme cuenta que ese monstruo puede seguir existiendo, pero de una forma más chiquita, menor, sin tanto peso, y que al final yo puedo controlarlo a él. O no sé si controlarlo, pero sí manejarlo, sí verlo diferente. Sí tener el control. Ujú. ¿Hay miedo en ese camino? Hay mucho miedo. ¿Y qué hacer con ese miedo? Miedo a tomar la decisión, miedo a lo que me está pasando, miedo a lo que puede pasar. Miedo, uff, ¿qué hay que hacer con el miedo? Enfrentarlo. Yo me he dado cuenta que la única forma que el miedo se vaya es tomando algún tipo de acción. Ujú.
algún tipo de acción, o sea, es empezar a hacerlo diferente. Claro, da miedo porque es que abrir ese túnel y abrir esa puerta significa cambiar mi vida. Claro. O sea, en el momento que yo abra esa puerta, yo ya sé que la vida que yo tengo a mí me va a cambiar ¿Y cambió tu vida? totalmente. ¿Y en ese cambio algo, entre comillas, dolió? ¿Ese cambio? Claro, claro. Dolió, pero ¿cómo te explico? Es un dolor que en el fondo me generaba tranquilidad. Ok. Claro que duele, claro que duele. A nosotros nos da miedo que algo nos duela o nos dé tristeza. Ujú. Y eso es lo que uno evita, ¿no? Porque como si fuera malo. Exacto, no, pues no voy a poner aquí las cartas sobre la mesa porque es que esto o me va a doler a mí o le va a doler al otro, ¿no? Entonces eso es lo que uno empieza a evitar. Ujú. Pero lo que uno no se da cuenta es que en esa cosa lo que está haciendo es postergando ese dolor y ese sufrimiento. Y al postergarlo, incluso hacer que se haga más grande cuando se Claro, enfrente. Porque al claro, final del día se enfrenta. se enfrenta. Hoy en día, ¿cómo es tu vida? ¿Hoy vives o sobrevives? Hoy yo te puedo decir que hoy yo vivo, me siento viva. O sea, eso que yo te digo que yo sentía que me faltaba, yo ya te puedo decir que yo me siento completa, completa. Esa sensación se fue. Esa sensación se fue. ¿Y qué se fue con ella? Algunas inseguridades, no todas, pero gran parte de esas inseguridades se fueron. Parte del miedo también Ujú. se fue. Gran parte, no sé, el miedo a quedarme sola, no ser reconocida, no ser querida, todo ese tipo de miedos que uno tiene como que empieza a desvanecerse. Ok. Y te lo digo, pasa uno por un montón, esto es un paso a paso, esto es un proceso. O sea, yo llevo en esto 5 o 6 años, pero te digo que esto ya es mi estilo de vida y yo seguiré con él, porque en realidad es como lo que siento que me ha permitido vivir, Claro. conectarme, estar como, en realidad levantarme, despertarme por la mañana y decir, qué rico, qué chévere, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué le puedes agradecer a esa María Paula que tomó la decisión de hacer un cambio? Uf, pues haber dado el paso, porque es que una cosa es decidir hacerlo Ujú. y otra cosa ya es hacerlo, Ok. como dar el salto. Ujú. Asusta mucho porque en realidad es decir, ¿y ahora yo quién soy? Y a esa persona que está sintiendo miedo aquí detrás de la pantalla, ¿qué le dirías entonces? ¿Qué es posible hacerlo? ¿Qué es posible llegar a ese punto en el que en realidad uno, sin importar lo que pase afuera, está como esa conexión y esa sensación adentro de estoy bien y me siento a gusto. Ok. Y en esta nueva vida que vives de mejor manera, ¿cuál es tu propósito o a qué te dedicas, como lo quieras poner? Mi propósito Si lo tienes, si es un término que te haga sentido. es un término que hoy en día me hace sentido, pero no un propósito externo, sino más como un propósito de ser, Ok. como un propósito interno. Ujú. Y creo que hoy en día eso a mí me ha dado también mucho sentido. No es el propósito, claro, tiene uno metas y tiene, no sé, algunas cosas que quiere Sí. lograr, pero no esperando a que eso pase para sentirme a gusto y satisfecha. Es más como un propósito de cómo me quiero sentir hoy, Ujú. cómo quiero que mi vida sea, qué es esa sensación que quiero tener y que quiero también irradiar y que quiero compartir. Ok. Entonces, para mí, sí, yo hoy vivo con un propósito, Ujú. que es un propósito más como energético, por decirlo así, Ok. pero sí es un propósito que a mí me da como esa sensación de estar en el hoy, estar en el presente, estar en lo que estoy y gozarme la vida, que al final fue lo que yo quería encontrar, ¿sabes? Como quiero sentirme viva para vivir mi vida y disfrutármela. Bueno, María Paula, ¿y esto que has aprendido, vivido y encontrado, esta forma de vivir hoy en día, para qué te sirve o para qué te ha servido? Uf, me ha servido para conectarme
con mi entorno, aparte de otra forma. O sea, no te voy a decir tampoco que yo soy la persona más iluminada del mundo. Es que también es un Porque- mito, ¿no? Que las Claro. personas que estamos haciendo coaching, programación, barras o cualquier tipo de herramienta que tengamos, somos inquebrantables Ujú. o no sentimos o no nos podemos pasar por algunas emociones y eso no es así. Eso no es así, Los o sea, doctores uno, también se enferman. claro, y yo misma, yo me daba mucho látigo, ¿no? Yo empezando con esto, yo decía, entonces no puedo volver ni a estar brava, ni triste, ni nada, porque era como una sensación de, tiene uno pues que estar volando, y no es así, pues al final somos humanos, y uno también vuelve y cae, y vuelve y se resbala, y Claro. vuelve y entra en el hoyo negro, pero digamos que ya la puerta está abierta, entonces Ya ya sabe es un uno. poco más fácil como tomar el camino. Entonces yo sí siento que me ha servido mucho por ese lado, me ha funcionado mucho. Me ha funcionado también como para conectar con personas que están como en la misma búsqueda, por llamarlo así, que están como con Sí. esa sed de decir, quiero vivir, quiero pasar de nivel. Creo que ya llevo muchos años en el mismo nivel y quiero como algo... Claro, y sé que conseguir algo más no es el camino, Ujú, que tengo que trabajar en el interno. Y ahí exactamente. es donde los acompañas. Ahí estoy yo. ¿Cómo ha sido ese proceso de acompañar a otros y cuál ha sido el resultado también? Muy bonito porque es un camino en el que no solamente, digamos, te acompaño, sino que pues vamos juntos, ¿no? No es como yo estoy aquí para mostrarte por dónde tienes que ir. No, yo estoy aquí es para acompañarte a ver las cosas de una forma, pero desde tu lado, ¿no? Y para mí eso también es súper enriquecedor y es súper, eh, como que uno también crece mucho con eso. No es solamente te voy a mostrar la luz al final del túnel, sino que yo también digo, ve, aquí estamos trabajando en conjunto. Eso me ha parecido muy lindo. Sí, al posibilitar conversaciones con los consultantes, con los coaches, con los clientes, también nos escuchamos. Cuando posibilitamos que la persona se escuche y se dé cuenta, porque los acompañamos a que tengan sus propias conversaciones, también la energía se mueve y eso también nos cambia a nosotros mismos. ¿Cuál es ese cambio que tú dices que logran las personas que conectan con el vivir y dejan atrás el sobrevivir? Uy, yo creo que cambia la visión. Es que eso es lo principal. Ya cuando uno empieza como a darse cuenta que uno ve las cosas de una forma, pero que las posibilidades de ver lo mismo son infinitas, ahí ya empieza a cambiar. Entonces ya la visión se amplía. Claro. Ya es como dejo de verlo así de chiquito y así de estrecho y así de rígido y me doy cuenta que hay una posibilidad, hay muchas posibilidades de verlo de otra forma. Claro. Y empieza a cambiar cuando me doy cuenta que esa forma de verlo lo decido yo al final. ¿Qué encuentran las personas que llegan a tus sesiones? Pues sé que cada sesión es diferente, cada persona tiene un mundo, pero ¿qué crees tú que encuentran o se llevan las personas después de pasar con las sesiones contigo? Un encuentro, yo creo que se llevan como un encuentro personal. Okay. Te repito, una visión nueva, no sé, como una capacidad de pronto de decir, lo quiero hacer de una forma distinta. Y que se llevan también como esa tarea, yo lo podría llamar que es como la tarea de empezar a hacerlo a diario, de empezar a hacer tener cambios diarios. Claro, cambiar hábitos, empezar a tener nuevas maneras de accionar en la vida, ¿no? Porque es que no es que tú vengas y hablamos una hora y sí, ya todo está perfecto y mi vida cambió. Porque ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que necesito empezar a cambiar mis hábitos, mi lenguaje, mi manera de pensar, mi manera de ver para poder empezar a tener resultados. Si yo no cambio eso que yo he venido haciendo, los resultados van a ser los mismos. ¿Cómo pueden las personas conectar contigo? ¿A través de redes sociales? ¿A través de qué canales te pueden encontrar? A través de redes sociales, estoy en Instagram como el otro lado, rayita al piso de la vida. En TikTok también estoy, el otro lado punto de la vida. Precisamente por eso, porque me gusta como decir, hay otro lado. ¿Cuál es ese lado? ¿Cómo se llama ese lado?
ese lado es invisible, ese lado no se ve, ese lado no está como... Nosotros estamos acostumbrados a medir todo por los sentidos, Sí, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que escuchamos, y si no está ahí, pensamos que no existe. Y ese lado va más allá. Y ese lado se empieza a sentir cuando no en realidad se empieza a conectar. súper valioso. Muchísimas gracias, María Paula, porque lo que nos has dicho hoy nos abre los ojos, nos da apertura para entender cuál es el camino a seguir, cuáles son las conversaciones que debemos tener y cuáles son las acciones que debemos tomar para que podamos ir cambiando y conectar con ese otro lado de la vida en el cual encontramos plenitud, vida, alegría, satisfacción y que podemos hacerlo de la mejor manera. Se puede, ¿Se puede? se puede. Y ahí se vive mejor. No es que se viva mejor, se vive diferente, se vive de una forma agradable, se vive sin tanto drama, sin tanta tragedia, sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento. Es que nosotros pensamos que sufrir, que tengo que sufrir para conseguir algo. No. Entonces, yo no lo veo como que se vive mejor, se vive de una forma pues, más agradable para mí. Claro. Entonces, se puede. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes que están viendo este capítulo. Recuerden que se puede vivir otra vida sin cambiar de vida, simplemente cambiando lo que está dentro de nosotros para ver la vida de manera diferente, para poder entender que lo que está pasando es una lectura que tenemos de lo que hay por dentro. Gracias, María Paula, a ustedes por conectarse con nosotros y a ti por entregarnos tanta información. Gracias a ti, Michael, qué delicia. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerden tomar acción.